Bueno, vamos a hacer un balance. Vamos a ver el módulo de TIL, de TIL. ¿De dónde sale el módulo de TIL? Y posteriormente el factor de efectividad, que son temas que tenemos que ver aquí en la parte de catálisis heterogénea de transferencia de masa dentro de una partícula de catalizador. En este caso vamos a considerar que el catalizador es esférico. Entonces, no encontré una esfera por ahí para ejemplificar mejor, pero bueno, traté aquí de dibujar, imaginemos que es una esfera, y vamos a agarrar solamente una parte de volumen adentro donde vamos a hacer el balance. Este, eh, la forma más práctica de entender este elemento de volumen es como si fuera el cascarón de huevo. Vamos a suponer que si un huevo fuera completamente esférico, y este es un cascarón que, bueno, esta esfera está hecha de muchos cascarones uno encima de otro, y yo nada más agarro un cascarón adentro, ¿no? Imagínense que ese cascarón pues, tiene un espesor que le vamos a llamar delta R, y ahí vamos a hacer el balance, ¿no? Entonces, yo ya sé que tengo un fluido que va a estar pasando a través del catalizador esférico. Este fluido yo considero que lleva una concentración que lo voy a llamar concentración B o concentración del reactivo. Aquí vamos a utilizar el reactivo A. Y aquí en la superficie del catalizador le llamamos S. Quizás sería bueno llamarse a S. Y aquí en el centro del catalizador vamos a poner una C de que es concentración en el centro. Entonces, va a haber una transferencia de masa porque va a penetrar a través de los poros el reactivo. En este caso, el ejemplo que vamos a considerar es un ejemplo simple de una reacción de isomerización irreversible de este tipo, que tengo un reactivo A que se va a convertir en un producto B. Con ecuación cinética de este tipo, K por CA a la N, y donde RS, este RS, hay que tener cuidado, este RS, de acuerdo a la nomenclatura del libro que encontré, creo que es mejor la del Fogler, que utiliza una R mayúscula, pero bueno. En el libro de Smith utiliza que este radio de la partícula esférica total es RS, ¿no? Aquí dice ese radio de la partícula, o sea, es una constante, ese radio. Y RP es la velocidad de reacción, aquí está. La velocidad de reacción en este caso va a tener unidades de moles por tiempo sobre masa de catalizador. Recordad que cuando trabajamos con catálisis homogénea, en lugar de masa usamos el volumen. En este caso, cuando usamos catalizadores sólidos, es más común usar la masa de catalizador, ¿no? Entonces, y por otro lado, la R sin un subíndice, la pura R solita, es el radio, que es una variable. Este radio sí es la coordenada radial, ¿no? Que va a ir desde el centro y va a ir creciendo hacia afuera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a considerar entonces que el reactivo A, en este caso, va a haber una transferencia en estado estacionario. Entonces, el balance de materia para el volumen en la superficie, como dice aquí, esférica, balance reactivo A en estado estacionario en el elemento del volumen. Vamos a aplicar la famosa expresión de lo que se acumula es igual a lo que entra menos lo que sale y menos lo que desaparece, ¿no? Entonces, menos lo que desaparece porque aquí siempre cuando trabajamos reacciones tenemos un término aquí que puede ser positivo o negativo. Si es un producto está apareciendo, ¿no? Y si es un reactivo, como en este caso, está desapareciendo, tiene un signo negativo de porque desaparece, o sea, reacciona
desaparece para convertirse o para aparecer ahora como un producto B, ¿no? Entonces, aquí estoy checando porque ese reactivo A, está entrando en esa dirección, ¿no? Entra en R y va a salir en R más delta R. Entonces, si hacemos un balance, eh, lo que vamos a usar para el balance es el flux. El flux, de acuerdo a transferencia de masa, utilizamos la ley de Fick, que es la difusividad por un gradiente de concentración en la coordenada que estemos trabajando, ¿no? Y va a tener unidades de mol sobre tiempo, o sea, un flujo molar y área, ¿no? Siempre los fluxos tienen esas unidades. Y la contradifusión equimodal que vamos a considerar aquí, que por un lado entra A y luego va a reaccionar y va a salir sentido contrario B. En ese caso, NA es igual a J, o sea, flux N es igual a flux J. Y no me voy a meter tanto en eso, pero eso es la materia de transferencia. Además, tenemos un recordatorio. Entonces, pues básicamente podemos ponerle en lugar de JA, NA acá, por esa situación, que es lo mismo, ¿no? Entonces, para el balance voy a decir que lo que entra, voy a decir que entra pues, un flux en el elemento R, ¿no? Entra, voy a aplicar la expresión de la ley de Fick, que tiene signo menos por el caso de que conforme siempre un flux es de una concentración mayor a una menor, ¿no? Entonces, que va a ser este caso, ¿no? Y entonces, básicamente cuando hacemos un balance, pues estamos haciendo, el balance siempre lo hacemos como flujos, o sea, en este caso, si es molar, las unidades que me tiene que dar cada una de estos términos van a ser en moles por tiempo, ¿no? Pero este flux ya vimos que me da mol tiempo área, entonces lo voy a multiplicar por el área donde está entrando, que sería esa, como les comenté, es como toda esa área, pero que es esférica, ¿no? Como si fuera cascarón de huevo, y el volumen, perdón, el área de una esfera es 4pi por r cuadrado. Y eso es en el punto R donde entra, y luego va a salir en R más delta R, acá donde el área pues ya va a ser menor, porque va a ser en función de R, esta R ya va a ser menor, ¿no? Acá, de aquí a acá es una R y de aquí a acá donde entra es otra, ¿no? O sea, de aquí a acá que entra es una R y sale en una R más pequeña, o sea, una R más delta R, ¿no? Que podríamos decir menos delta R, ¿no? Pero lo vamos a dejar así, porque está, bueno, más bien sí es R más delta R, porque es esta R y de aquí a acá le tengo que sumar este delta R, ¿no? Entonces, entra en R y sale aquí donde ya creció, este R ya creció que es delta R, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí sale. Y luego reacciona, pues lo que reacciona básicamente es de acuerdo a la velocidad de reacción, que esta velocidad es más bien la velocidad de desaparición, cuántos moles están desapareciendo en un tiempo por masa de catalizador, que aquí lo pusimos, ¿no? Pero aquí para que nos dé las unidades de mol sobre tiempo, igual que acá, que aquí al irse el área con el área me da mol por tiempo, de este lado ya lo puse, mol tiempo. Aquí yo tengo RP, que es la velocidad de desaparición mol tiempo masa. Entonces lo que hacemos, lo multiplicamos por la densidad de ese catalizador, de esa partícula, que es masa sobre volumen, la masa de ese catalizador se me va con esta masa de catalizador, pero aquí, como ya metí la densidad, es masa sobre volumen, queda volumen, entonces lo voy a multiplicar por el volumen, que es ¿no? De ese cascarón de huevo que tiene
este elemento, que yo le llamo cascarón de huevo, que es como su volumen es básicamente el área de esa esfera por ese elemento delta R, ¿no? Y ya así se me va volumen con volumen y ya masa con masa y me quedamos sobre tiempo igual que acá, las mismas unidades. Entonces, aquí, básicamente yo lo tomé así. No me voy a meter más en cuestión de los signos acá porque si vemos la dirección de R sería de aquí hacia afuera, entonces hacia acá iría disminuyendo, ¿no? Entonces en realidad esto de acá debería tener signo positivo, pero como no le quito el signo, entonces, y aquí yo debería estar diciendo que en realidad, si crece hacia allá R, yo diría que aquí es R más delta R, o sea que entra en R más delta R y sale en R, pero creo que es un poco más complicado. Entonces, comúnmente lo que hacen los libros para no quitarle el signo acá, pues siguen usando, como en este caso, que decimos aquí que entra en R y sale en R más delta R, cuando en realidad debería de ser que entra en R más delta R simplemente porque esta R de acá crece hacia afuera, ¿no? Crece hacia allá. Entonces, si no pasa lo que les digo, tendría yo que estar diciendo que hacia acá está disminuyendo, está entrando en R y está saliendo en un R menos delta R. Entonces, no me voy a meter tanto en eso porque quizás allá en fenómenos, también tengo unos videos de fenómenos, se explica un poquito mejor esta situación, ¿no? Esta situación de evitar estos problemas, ¿no? Cuando cambia la dirección de la coordenada con respecto a la dirección en la cual va el flux, ¿no? Eh, entonces, ahí pues, se ve un problema y muchas veces, por ejemplo, en el libro de Ver no quieren quitarle el signo y suponen como que si entrara al revés, como si aquí entrara acá y aquí saliera, ¿no? ¿Ok? Que es básicamente de alguna manera lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos como suponiendo que entra acá y sale acá para que este delta R sea positivo. Porque si entra acá y sale acá, como disminuye R de derecha a izquierda, pues esto tendría que ser R menos delta R, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, así está bien. Lo importante es que sabemos que está bien y en este caso, dejándolo como lo dejamos, tenemos primero R y luego R más delta R. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, obtener la derivada, ¿no? Que es 4pi R cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a multiplicar, o más bien podríamos decir que lo que voy a hacer es dividirlo entre, voy a poner aquí dividiendo entre 4pi delta R y tomando el límite cuando delta R tiende a cero de esa ecuación, entonces todo esto lo voy a dividir entre 4pi difusividad efectiva delta R. Voy a tomar el límite cuando delta R tiende a cero, ¿no? Entonces, al ir eliminando, por ejemplo, aquí 4pi, se va a ir 4pi, se va a ir 4pi y delta R, y aquí también se va a ir la difusividad efectiva, pero por otro lado, como vemos, primero está R y luego en R más delta R, al sacar el límite cuando delta R tiende a cero, me queda la derivada, ¿no?
pero me va a quedar la derivada negativa, porque la derivada positiva es primero el término de R más delta R, menos el término de R, ¿no? Aquí está primero R y R más delta R. Me va a quedar negativa, entonces me va a quedar así, menos R cuadrada no, más bien me va a quedar la derivada negativa con respecto de R, por supuesto, porque es delta R igual con 0, de R cuadrada de SA en DR, es lo que me queda, ¿no? ¿Por qué? Porque 4pi se fue, difusividad efectiva se fue, y, ojo, este signo menos no se fue, entonces hay un menos ahí. Entonces, ¿por qué no divido entre R cuadrada acá para que se vaya al cuadrada? Porque está variando. Aquí R cuadrada está evaluada en R y aquí esta R no es la misma, está en R más delta R, ¿no? Entonces la dejo y me va a quedar nada más aquí menos R cuadrada DCA en DR en R y de este lado menos R cuadrada DCA en DR en R más delta R, que eso cuando lo divido entre delta R y saco el límite cuando delta R da 0, me va a quedar la derivada de eso, de R cuadrada DCA en DR con el signo menos, ¿no? Y del otro lado, bueno, por supuesto aquí también se me va difusividad efectiva, y del otro lado se me van el 4pi delta R y me va a quedar menos R cuadrada menos R cuadrada la densidad de la partícula, la velocidad de reacción y entre la difusividad efectiva. Aquí esta difusividad con esta se me va, pero de este lado no, me va a quedar la difusividad efectiva abajo. El delta R sí se va a ir con este, ¿no? Y todo eso es igual con 0. O bien, eh, como me quedó la derivada negativa, pero además había un signo menos, pues simplemente me va a quedar positivo ahí. Me va a quedar la derivada con respecto de R cuadrada de SA, menos R cuadrada ρp, que es la densidad de la partícula, Rp, que es la velocidad de reacción, difusividad efectiva es igual con 0. Recordar, difusividad efectiva, pues es la difusividad en poros, ¿no? Donde te involucra a veces eh, la velocidad dentro de los poros como la difusividad de Knudsen y la difusividad típica que usamos, ¿no? La difusividad este, que siempre usamos de un componente A en un componente B, ¿no? Que se me va ahorita el nombre, ¿no? Entonces hay que involucrar y eso comúnmente se ve por ahí en transferencia de masa también, cómo calcular difusividades efectivas, ¿no? Entonces ya que tenemos la expresión, vamos a aplicar la derivada de un producto. ¿Se acuerdan que D de U por B es igual a U por derivada de B más B por derivada de U, ¿no? Eso se lo vamos a aplicar acá. O sea, estamos derivando con respecto de R este producto de R cuadrada por DCN de R. Y me quedaría simplemente el primero, que es R cuadrada por derivada del segundo. Y la derivada del segundo, o sea, la derivada de este, va a ser la segunda derivada, ¿no? Segunda DCA con respecto de R. Y ahora vamos a la otra parte, esta de acá, más B. Ahora, ¿quién es B? DCA con respecto de R y por derivada de U, que es R cuadrada, y su derivada es 2R, la voy a poner al principio, 2R de este R cuadrada, ¿no? Entonces simplemente yo digo que U es R cuadrada
y B es dSA en dr y aplico esta expresión, ¿no? Y lo demás queda igual. También además voy a utilizar ya de una vez que RP es igual a K por CA a la N y lo voy a sustituir. Eso ya lo habíamos puesto acá, que consideramos que esa es la cinética, y entonces será menos R cuadrada por P, y ahora sí K por CA a la N, que es RP, sobre difusividad efectiva es igual con 0. La expresión a la que llego. Aquí le puse la expresión 45 porque de acuerdo a la clase creo que llevamos o íbamos, creo, en esa expresión, no estoy tan seguro, pero bueno, no importa, lo importante es ahorita etiquetarlo. Y esta de aquí, esta de aquí la voy a copiar, a ver si puedo copiarla para llevarla a la otra hoja. Aquí está más o menos. Entonces, vamos a ver lo que se vino de más. Vamos dividiendo esta ecuación, dividiendo entre R cuadrada, simplemente para que al dividir ya no me quede segunda dSA con respecto de R, más, aquí sería 2R entre R cuadrada, me quedaría 2 sobre R, dSA en dr, menos rho P, K por CA a la N sobre difusividad efectiva, ¿no? Entonces nada más por eso dividí entre R cuadrada, para que al dividir aquí entre R cuadrada se me van. Aquí entre R cuadrada me queda 2R y aquí entre R cuadrada se me van las R cuadradas y nada más me queda esta parte, ¿no? Ok. Esta le voy a llamar que es mi ecuación 46. Y ahora tengo que ver las condiciones de frontera. Entonces, la condición frontera 1 me dice que acuérdense que son las fronteras, que es desde el centro a la superficie, ¿no? Desde la esfera, ¿no? Ya hasta ahí llega la esfera, desde el centro hasta la superficie. Entonces, a R igual con 0, que es en el centro, CA me dice que es finito. Esto me lo dice Fogler. En el SMIC dice que R es igual con 0, dSA en dr es igual con 0, porque dice que hay simetría en la concentración, o sea que hay un mínimo ahí. Llega la concentración acá, va disminuyendo la concentración de A, y aquí es el mínimo, y de este lado también viene disminuyendo y es un mínimo. Entonces en un mínimo el cambio de concentración es igual con 0, o sea que hay esta simetría, ¿no? De este lado tengo el mismo perfil que de este lado. Pero bueno, no me voy a meter con esta. También se podría hacer por ahí, pero no me voy a meter. Me voy con la condición de Fogler, que me dice que a R es igual con 0, sea es finito, ¿no? ¿Qué significa finito? Finito, pues que tiene un valor que de alguna manera se puede saber, ¿no? O en otras palabras, que no es infinito, que no se va hacia el infinito, ya sea negativo o positivo. Y la condición frontera 2 me dice que R es igual con RS, o sea, en la superficie, cuando R vale el radio de la partícula, la concentración de A será pues, la concentración en la superficie, que le llamamos CAS, ¿no? Ese CAS es un valor fijo, ¿no? Es una constante. CA es mi variable. CA va a tomar un valor desde el centro
hasta la superficie, ¿no? Y R también es mi variable. R va a tener un valor desde 0 en el centro hasta RS en la superficie, que es el radio de la partícula. Y bueno, pues, ¿qué hacen aquí? Dice, a continuación, haremos un cambio de variable, utilizando variables adimensionales. Aquí hay que recordar que muchas de estas ecuaciones diferenciales se resuelven así, utilizando variables adimensionales. Entonces, vamos a usar phi, creo que es la letra phi, le voy a llamar phi, es igual a simplemente la concentración, ya que mi variable entre la concentración de la superficie, que es una constante, y eso va a quedar sin dimensiones. A este le voy a llamar mi ecuación 1 romano, y lambda, que será igual a R, que es mi variable, entre RS, que es el radio en la superficie. Holder utiliza, en lugar de RS, utiliza R mayúscula, que creo que es mejor, pero bueno, ya así lo definimos, ¿no? Entonces vamos a transformar las condiciones fronteras en las nuevas variables, transformando las condiciones frontera Entonces la condición frontera 1 me dice que a R es igual con 0, entonces lambda es igual a, como es R sobre RS, será R vale 0, que R es igual con 0, RS, ¿no? Entonces me dice, a R igual con 0, entonces, ¿cuánto vale lambda? Pues dice que esta R de acá vale 0 entre RS, entonces 0 entre RS, entonces por lo tanto, ahí lambda vale 0. 0 entre RS, pues va a dar 0. Y me dice que, por otro lado, que es finito, que tiene un valor que no se me va al infinito, y por lo tanto, phi es igual a CA entre CAS. Entonces lo que me está diciendo es que, pues phi es, es finito. O sea, que me está diciendo, si CA tiene un valor, o sea, es finito, entonces este a tener un valor, o sea, va a ser finito, no se va a ir al infinito negativo, al infinito positivo, ¿no? Simplemente tiene un valor, ¿no? Es lo que me dice. Ahora vamos con la condición frontera 2, que me dice a R es igual a RS, entonces lambda va a ser igual a RS entre RS, entonces lambda es igual con 1, ¿no? Simplemente porque R es igual a RS, si ahora R toma el valor de RS, ahí en ese extremo, lambda va a ser igual a R, pero ahora R toma el valor de RS. Y como lambda es RS entre RS, se hace esto 1. ¿Ok? Y por otro lado me dice que CA es igual a CAS. Entonces phi es igual a CA sobre CAS, será CAS entre CAS, ¿no? Entonces phi es igual con 1. ¿Ok? Es lo mismo, ¿no? En esta condición a R igual a RS, CA, o sea, en la superficie de la esfera, aquí en la superficie, R toma el valor de RS, o sea, del radio de toda la partícula, y aquí va a tener una concentración CAS, lo que me dice acá, va a tener esta concentración CAS, y phi, como es igual a CA entre CAS, pero ahí CA vale CAS, este CA vale CAS, entonces me va a quedar CAS entre CAS, phi es igual con 1. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí entonces ya tengo mis condiciones de frontera, ¿no? Con mis nuevas variables. A continuación, P es
escribiremos la ecuación diferencial para densidad de flujo molar, o sea, lo que llamamos flux, en términos de las nuevas variables. Y tengo que el flux de A, ya habíamos dicho que es igual al flux de J, entonces le voy a poner que N de A. R simplemente significa que va en dirección R, de difusividad dSA en dr. Y creo que esta ya la habíamos puesto por ahí. Le voy a poner la ecuación A. Vamos a aplicar regla de la cadena aquí, aplicando regla de la cadena. Entonces nada más voy a decir que dSA en dr, ya aplicando mi variable dSA con respecto a la variable lambda, y por lo tanto de lambda con respecto de R, ¿no? Aquí siempre acuérdense, aplicar la regla de cadenas como si yo eliminara arriba y abajo y me queda esto que es dSA en dr, ¿no? Y otra vez voy a aplicar regla de cadena aquí, que es de phi en d lambda dSA en d phi de lambda en dr. Esto de aquí es dSA en d lambda, que es igual a d phi en d lambda dSA en d phi. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esto de aquí es esto. Este queda igual. Y esto de aquí es aplicar de nuevo la regla de la cadena. Ya comentábamos que si se va este con este, me queda dSA en d lambda, que es esto, ¿no? Entonces, damos esto y me queda esto, que es esto. Está multiplicando a este. ¿Ok? Esta es mi ecuación 3, le voy a llamar. Ecuación 3. Entonces, ahora reescribiremos la ecuación 1 con respecto a phi, ¿no? ¿Cuál era la ecuación 1? Por aquí la tenemos, ¿no? Esta de acá. Entonces, yo tengo que phi, la voy a escribir. Phi, ¿cómo era la ecuación 1? Aquí está. Phi es igual a CA entre CAS. Entonces, de aquí voy a despejar que CA es igual a CAS por phi. Y entonces, si yo digo que dSA, le aplico la derivada con respecto de phi, simplemente va a ser CAS que multiplica la derivada de phi con respecto de phi. Le voy a escribir bien que no se ve. CA que es diferencial de phi, porque CA es una constante, perdón, CAS acá con respecto de phi, ¿no? Entonces, aquí simplemente le aplico el operador de con respecto de phi de ambos lados. Entonces me queda diferencial de CA con respecto de phi, que es esto de acá. Y aquí, diferencial con respecto de phi, pues como sea, esa es una constante, nada más se lo aplico acá. Pero me queda de phi con respecto de phi, ¿no? O sea, esto de acá, pero esto de phi con respecto de phi es igual con 1. Por lo tanto, dSA con respecto de phi es igual con, nada más me queda CAS porque esto vale 1. Esto le llamé la ecuación número
Vamos a la siguiente hoja que ya no cabe. Entonces, ahora vamos con la ecuación. Y la ecuación 2, ¿qué nos dice la ecuación 2? Vamos aquí a por ella. Aquí está, la voy a copiar de hecho. Esta. Me la voy a llevar del otro lado. Entonces la ecuación 2, aquí la voy a poner. Entonces de aquí voy a aplicar de lambda con respecto a R. Entonces si se fijan, de aquí 1 en RS, pues es una constante y nada más se va a aplicar a R, ¿no? Entonces va a quedar 1 en RS, nada más le voy a aplicar a DR con respecto a DR, ¿no? Entonces, si yo le aplico de aquí con respecto a DR, de este lado me va a quedar 1 en R y le aplico esta R, DR con respecto a DR, que es igual con 1, R con respecto a DR, ¿no? Y por lo tanto, d lambda con respecto a DR es igual a 1 en RS. Esta le estoy llamando la ecuación número 5. Y ahora vamos a sustituyendo 4 y 5 en 3. ¿Cuál es la ecuación 3? Es esta de acá, la que tenemos acá. La voy a copiar para no perdernos. De acá. Es más chiquita para que, nada más como referencia. Entonces, dSA en dr es igual a dφ en d lambda, ¿no? Y luego dSA en dφ y luego d lambda en dr. Volví a escribir esta parte, nada más. Pero aquí para poner que dSA en esta de acá, dSA en d lambda, perdón, dSA en dφ, es la ecuación, debe ser la ecuación 4, ¿no? Aquí está, dSA en dφ es SAS. Entonces, esto de aquí es SAS, aquí es SAS, y de lambda en dr, aquí lo tenemos, es 1 en RS, ¿no? Esto de acá es 1 en RS. Entonces, lo voy a escribir allá. Va a quedar dφ en d lambda por CAS entre RS, ¿no? ¿Qué es esto de acá? CAS entre RS, ¿no? Esa va a ser mi ecuación número 6. Ahora, sustituyendo ecuación 6 en A. ¿Cuál era la ecuación A? Vamos a copiarla, aquí está. Entonces, aprovechando la tecnología, vamos a copiarla. Ok. Ya no quiere la tecnología, ahí está. Voy a poner esa. Entonces, esta es la ecuación A, por lo tanto, N de AR es igual a menos difusividad efectiva y ahora dSA en dr es eso, ¿no? dSA en dr es esto. Entonces, dSA en dr es... voy a poner primero CAS en RS y al final voy a poner dφ en d lambda, ¿no? Simplemente el orden de los factores no altera el producto, entonces pues, primero esto que esto, ¿no? Y esta es mi expresión número 7.
Entonces, nos dice, en estado estacionario, el flujo neto de la especie A que entra en la partícula sobre la superficie exterior de la misma, reacciona en su totalidad en el interior de la partícula. Estamos considerando eso, entonces lo que entra en la superficie va a penetrar y va a reaccionar, pero entonces yo puedo tomar lo que entre por la superficie como referencia. Entonces, así voy a definir MdA es igual como un flujo de moles de A, que son los moles de A que entran en la superficie y desaparecerán en el interior de la partícula entre el tiempo. Entonces ya matemáticamente voy a decir que m de a en la superficie pues va a ser el área de la superficie. ¿Se acuerdan que voy a multiplicar por n de a? N de a simplemente es el flux molar, que son moles tiempo por área, ¿no? Eso va a ser, pero lo voy a tomar cuando RS igual con RS. ¿Por qué? Porque es en la superficie. En la superficie hasta arriba, en la parte exterior, va a entrar la cantidad de moles y el flux polar de ahí va a ser ahí cuando esta R vale RS. ¿Ok? Cuando vale RS. Entonces ahí estoy, ¿no? Cuando R vale RS. Pero entonces, como los fluxos ya quedamos que son moles tiempo área, yo nada más trabajo con moles por tiempo, entonces, ¿qué es MdA? MdA son moles por tiempo, y esto es moles por tiempo sobre área, le requiero multiplicar por el área acá. Entonces, el área pues, simplemente va a ser 4pi r, pero estoy en la superficie, es r en s al cuadrado. Ese es la superficie. El menos, ¿por qué? Nos están diciendo que van a desaparecer, ¿no? Son los moles que van a desaparecer. Esos que están entrando en la superficie R van a desaparecer ya dentro de eso mismo, ¿no? Dentro de la partícula, porque van a reaccionar, ¿no? Entonces, este 4pi RS es área, y este NDA es moles sobre área tiempo. Para que se me vaya área con área y me quede moles sobre tiempo, como dice acá. Y esto, bueno, lo puedo poner también menos 4pi rs al cuadrado, y n de a ya quedamos que es la ley de Fick, difusión efectiva de SA con respecto de R, nada más que aquí ves en R igual la superficie, ¿no? Y esto lo vamos a sustituyendo en ecuación 6 parece ser, y conociendo que a R igual con RS, que ahí es donde estamos, lambda es igual con 1. Esa es una condición frontera, la 2 de condición frontera 2. Me dice eso, a R es igual con RS, lambda es igual con 1.
Y esa es la ecuación, la ecuación dice que hay que sustituir en la ecuación 6. Ahí está la ecuación 6. Entonces, déjenme checar si es en la ecuación 6 o en la ecuación 7, ¿no? Entonces, ponerle eso. M de A es igual a menos 4 pi r al cuadrado menos difusividad efectiva dca en dr. dca en dr es la 6. Sustituyendo más bien, aquí en no sé qué, sustituyendo ecuación 6, ahí, ¿no? Entonces, voy a sustituir, la ecuación 6 me dice que dca en dr, aquí está, dca en dr es igual a esto. Entonces voy a sustituir, aquí en lugar de dca en dr, voy a sustituir esto, ¿no? Entonces, difusividad efectiva, entonces dca en dr es, primero voy a poner CAS entre RS de phi con respecto a lambda. Y aquí voy a poner esto, es dca en dr. Ecuación 6. Ok, está. Ok. Y esto lo importante es a lambda igual con 1, porque es cuando R es igual a RS, pero en ese caso lambda vale igual con 1. Como ya tengo mi variable lambda, pues ya utilizo lambda acá. Ahora dice, si la segunda DCA con respecto a R cuadrada es igual a D en D, la puedo descomponer así, D en DR, DSA en DR, ¿no? Yo puedo poner de esta forma esto es lo mismo que esto. Y bueno, ahora dice de regla de la cadena, el operador D en DR es igual a D con respecto de lambda y de lambda con respecto de R. Y aquí ya cualquier cosa que pongamos acá me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar lo mismo, por ejemplo, si fuera concentración de acá, se me van de lambdas y me queda de concentración de A con respecto de R, que es lo mismo de acá, ¿no? Pero vamos a dejarlo así como operador. Y ahora, entonces, la segunda DCA con respecto a R cuadrada, voy a escribirlo bien, segunda DCA con respecto a R cuadrada, es igual a D con respecto de lambda con respecto de R por DCA de R, ¿no? Es lo mismo de acá, esto de acá queda igual, pero esto de acá ahora va a ser esto, ¿no? Ok, entonces podemos ponerlo, ¿no? Que esto de acá es D en DR, ¿no? Y entonces, sustituyendo, dice, entonces sustituyendo ecuación 6, dice que 6, y reacomodando, vamos a ver si es la 6. A ver, déjenme ver la 6. Es esta de ahí que desea el DR, ¿no? Entonces sí, efectivamente, lo que voy a hacer es copiar esa, ¿no? Entonces, la 6 está de acá.
Entonces, para abrir otra página, pues tengo esa 6, la voy a poner un chiquito y la voy a sustituir acá. La voy a hacer más chiquita. Nada más de referencia para tenerlas aquí. Entonces, esto me va a quedar la segunda. Voy a dejar así. Entonces, la segunda sea respecto a R cuadrada es igual a D de D lambda. Lo voy a reacomodar. La DCA en DR, esa es la 6, que es D phi con respecto de lambda, CAS con RS. Y el otro lo voy a dejar aquí, de lambda con respecto de R. Si se entiende, entonces, esto de aquí simplemente lo reacomodé, no puse primero este, lo puse acá, luego puse este que es esto, lo voy a poner. Esto de aquí es DCA en DR, de ecuación 6, que ahí está arriba. Entonces, primero pusimos este, que es este, luego pusimos este, que es esto, y final mandamos este de acá, lo mandamos al final. Nada más lo acomodamos, el orden de los factores no altera el producto. Y ahora, sustituyendo ecuación 5, que es d lambda en dr es igual a 1 en rs. Vamos a ver si es cierto esto que yo tengo aquí. Ecuación 5 la podemos haber copiado, ¿eh? Aquí está. D lambda en dr es 1 en rs, ¿no? 5 es eso. La vamos a sustituir, por supuesto, acá, ¿no? Acá. Entonces, me queda segunda de CA con respecto a R cuadrada es igual a D de lambda. Bueno, de hecho, para más rápido copiarla, entonces la voy a copiar. Copiar. Copiarla. Todo eso de ahí es segunda de CA con respecto a R cuadrada. Es eso, pero de lambda en DR lo voy a sustituir, esto de acá, lo voy a sustituir por 1 en RS. Y esto es igual, si nos fijamos, aquí este operador ya nada más, esto es constante, esto no le afecta, entonces, básicamente este operador, me queda esto, ¿no? Que es lo mismo que si yo aplicara la derivada de un producto, este por derivada de esto que es constante vale 0, me queda ahora más este por derivada de este que sería la segunda, ¿no? O sea, este que sería CAS en RS por la segunda que es segunda de phi con respecto a lambda cuadrada, CAS con RS, ¿no? Una forma práctica es decir, bueno, como no le afecta la derivada, este lo saco, pongo acá y nada más este opera con este, y este con este es la segunda con respecto de lambda al cuadrado, y este lo puedo sacar de este lado, lo puedo pasar multiplicando como acá. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí me faltó, entonces, bueno, eso es esta parte, ¿no? Pero todavía todo eso está multiplicando a 1 en RS, ¿no? Ojo, entonces, esto de acá es esto de acá. Todo eso multiplica 1 de RS. Entonces, me va a quedar que, entonces la segunda, que sea
con respecto a r cuadrada es igual a la segunda de phi con respecto a lambda cuadrada CAS y abajo me queda multiplicando los RSS, que pues me quedaría RSA al cuadrado. Esta es la ecuación, esta es mi ecuación 10, que diga 9. 9. Entonces, sustituyendo 9 en 6, no, perdón, 9 y 6 en ecuación, dice que es la 46. Vamos a ver cuál es la 46. Es esta de acá. La vamos a copiar. Ahí está como referencia. Entonces, voy a sustituir porque ahora tengo esta segunda desea con respecto de R, esto es esto que tengo acá. Entonces, va a ser segunda de phi con respecto a lambda cuadrada CAS entre RS al cuadrado más 2 sobre R. Desean de R debe ser la 6. Déjenme ver la 6. Aquí está. Desean de R es esto de acá, ¿no? Entonces, la voy a copiar nada más como referencia. Lo vamos a poner. Y entonces desean de R es de phi con respecto de lambda CAS entre RS. Y luego menos P KCA a la N difusividad efectiva. Entonces, esto de aquí es segunda de CA con respecto a R. Aquí me faltó. Creo que viene más desde allá. Debe ser con respecto a R cuadrada. A ver, la ecuación 46. 46 también. La segunda. Ok, entonces, y aquí esta de acá, 2R, y esto de acá es DSA con respecto de R, ¿no? Y ya está. Esto es esto, y esto es, bueno, esto es esto de la ecuación esta de acá, y esto DSA es esto, de esta ecuación, ¿no? DSA de R es esto. Esto queda igual, y esto es igual con, quiere, es igual con 0. Entonces, ahora dice, vamos a sustituyendo R es igual a lambda por RS. Nosotros ya habíamos definido, ¿no? Cuando hicimos cambio de variable, que aquí, ¿no? Lambda es igual a R sobre RS, por lo tanto R es igual a lambda por RS, ¿no? Lambda por RS. Esta R será lambda porque multiplica RS, que es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Ahí está, ¿no? R es igual a lambda por RS. Y simplemente es un poquito para llegar a las expresiones, ¿no? Entonces,
aquí voy a tener diferencial de phi con respecto a lambda cuadrada, o sea, otra vez la estoy reescribiendo, pero ahora CAS y RS cuadrada será lambda. Bueno, creo que aquí no tiene caso hacer primero lo que voy a hacer, bueno, voy a dejar ese porque si no se me olvide, entonces lo que voy a hacer es, lo voy a recopiar, copiar y ahora voy a pegar. Creo que aquí la deducción que tengo en el cuaderno, era mejor hacer esto. Ahora lo que voy a hacer es todo eso, lo voy a dividir entre, o más bien lo voy a multiplicar por RS al cuadrado y dividir entre CAS. Ok, para que multiplicar acá, este se me va a ir y este se me va a ir y nada más me va a quedar la segunda de phi con respecto de lambda al cuadrado, pero más, aquí me va a quedar igual, se me va a ir, no, sí tendría que ser primero aquello, entonces lo voy a hacer, creo que está bien. Antes de eso, entonces, aprovechando que ya tenemos acá, voy a sustituir, ya aprovechando que ya la copié, esta R de acá va a ser lambda por RS y creo que es la única, ¿no? Entonces vamos a sustituyendo. Entonces ahora R va a ser lambda por RS. Y vamos a aprovechar multiplicando por RS al cuadrado entre CAS, ¿no? Entonces, bueno, ya lo había puesto y lo volví a poner, entonces no importa. RS al cuadrado entre CAS, importante que se entienda ahora, ¿sí? Este con este me van, este con este y me va a quedar la segunda de phi con respecto del lambda al cuadrado más aquí si vemos va a quedar un 2 sobre el 2 sobre lambda, ¿no? Lambda porque si se fijan aquí tengo un RS y un RS, se vuelven RS por RS, RS cuadrado con RS que está multiplicando, se me eliminan. Y este CAS se me elimina con CAS, entonces más me queda el 2 y el lambda. Y luego me falta ahí el diferencial de phi con respecto del lambda. Y luego menos rho P, K, CA a la N, difusividad efectiva. Aquí sí se me voy a meter antes el RS, rho P. Entonces, como está multiplicando por RS cuadrada, ahí no se me elimina, lo multiplico, lo voy a meter ahí y luego ya dejo KCA. Tiene que es RP, ¿no? Que es la velocidad de reacción. Entre difusividad efectiva y aquí sí tengo que meter CAS que multiplica, lo paso para acá, ¿no? Y ya está. Ahora, como pi es igual a CA de CAS, entonces CA es igual a phi por CAS, ¿no? Simplemente este CA paso para allá CAS que multiplica phi, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo pues es pues básicamente voy a meter, porque aquí tengo CA, ¿no? Este CA de acá, y yo aquí tengo phi, entonces voy a meter la variable phi ahí. Entonces, segunda de phi con respecto a lambda cuadrada más 2 sobre lambda de phi con respecto de lambda menos, a veces parecen x mis lambdas, pero acuérdense que no estamos trabajando con x, estamos trabajando con la variable lambda, en ningún lado metemos la x, ¿no? P rs cuadrada k, pero ese CA a la n va a ser phi
sería la n, sea s a la n, ¿no? Sobre difusividad de a, sea s. Igual con 0. ¿De acuerdo? Porque sea a la n ahora va a ser, sea ahora es phi por sea s a la n, cada uno es a la n, ¿no? Y si se fijan, aquí tengo sea s a la n y sea s a la 1 va a subir como a menos 1 y lo puedo poner como sea s a la n menos 1, ¿no? Entonces lo voy a poner de phi 2 lambda menos rho p r s al cuadrado k, y voy a poner ese sea s, que es una constante, a la n menos 1 sobre difusividad efectiva. Pues es ese. Y por phi a la n. Entonces, este phi a la n lo pongo al final, porque es mi variable, ¿no? Porque ya ahí ya tengo una ecuación diferencial, ¿no? Okay. Entonces, pues hasta aquí casi ya llegamos a la expresión. Bueno, ya prácticamente llegamos, vamos a reescribirla acá, porque vamos a hacer la definición de algo que se utiliza muy importante acá. Entonces, esa expresión dice, o bien, lo puedo escribir, o bien podemos escribir más 2 sobre lambda y, por ejemplo, yo le voy a poner así, menos 3 al cuadrado, phi s al cuadrado, phi a la n es igual con 0, donde, ¿qué será 3 al cuadrado por phi s? Es simplemente rho p rs al cuadrado k por ca s a la n menos 1 sobre difusividad efectiva. O sea que a todo esto le estoy llamando 3 al cuadrado phi. Bueno, este no es phi, creo que es otro phi, ¿no? Mayúscula este. Al cuadrado, ¿no? No me acuerdo qué letra es esta. Pero esta de aquí es el que le llaman el módulo de phi. Entonces aquí me equivoqué. Aquí este de acá es. Unos le ponen SN, que significa que este dependerá del orden de la reacción, ¿no? Este N, que es el orden de reacción. Este, por ejemplo, vamos a definirlo porque en el libro de Ingeniería de la Cinética Química lo menciona un poquito diferente. Vamos entonces a hacer lo que sigue. Si le sacamos raíz cuadrada de ambos lados, lo voy a reescribir. Entonces, lo voy a reescribir nada más porque le voy a sacar raíz cuadrada de ambos lados. ¿Qué me queda? Del lado izquierdo me va a quedar 3 por ese como otro phi. Es igual a, si nos fijamos, el único que está cuadrado es este rs al cuadrado. Entonces, al sacarle raíz me va a quedar rs, que lo puedo sacar entonces así como rs. Y todo lo demás, pues no, lo voy a dejar como raíz. Rho p k, o sea, s a la n menos 1 sobre difusividad efectiva, ¿no? Entonces lo único que hice fue sacar raíz y este que sí tiene su raíz me quedaría rs al cuadrado, lo saco, ¿no? Por lo tanto, si yo de ahí lo despejo me queda rs sobre 3 raíz de rho p k sea s a la n menos 1 sobre difusividad efectiva. Phi s, o este como nuevo phi, es un grupo adimensional llamado
módulo de Thiel. En este caso es para gránulo estéril. Pero pues cada libro como es esa parte, es esta parte de acá, cada libro lo define un poco diferente. Por ejemplo, para el libro del Smith, todo esto es esto de acá, 3 al cuadrado y ese módulo, ¿no? Pero para el Fogler, todo esto simplemente no le ponen 3 al cuadrado, simplemente todo esto es este módulo. Entonces, vamos, por ejemplo, a poner eso, lo voy a poner el libro de ingeniería de la cinética química de Smith, que son los que chequé, me ponen que ese 3 al cuadrado es igual a rho p rs al cuadrado, perdón, aquí lo ponen así, 3 phi, ese como phi, o 3 por ese módulo de tilde al cuadrado es eso, rs al cuadrado k, o sea, s a la n menos 1 sobre difusividad efectiva. Y el libro, elementos, elementos de ingeniería de las reacciones químicas, el famoso que lo conocemos por el Fogler, este como el de Smith, este como el Fogler. Simplemente me dicen que este phi s a la n es igual a rho p, bueno, al cuadrado, rho p rs al cuadrado k c a s a la n menos 1 sobre O sea, lo único que varía es por un 3, ¿no? O sea, de este lado es lo mismo para ambos libros, pero el lado izquierdo, en el Fowler le llaman directamente el módulo de tilde al cuadrado, y en el Smith le llaman 3 veces el módulo de tilde, todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces, diríamos que phi s de Fowler es igual a 3 veces phi s de Smith. Y eso por si a algunos les gusta mucho checar el Fogler, pues saber que pues es una definición que le hacen a todos eso, a todo esto, y que por alguna situación, pues aquí no le llamaron directamente el módulo de pi al cuadrado, sino por 3, ¿no? Y aquí sí indirectamente. Entonces, yo estoy trabajando más con este de acá, entonces, de todas maneras no debe haber problema. Entonces, en nuestro caso, al cuadrado es igual a rho p r al cuadrado k c a s n menos 1 sobre 3 sería phi s al cuadrado sobre 3 al cuadrado debe ser, ¿no? Entonces, ese 3 al cuadrado lo paso para acá y ya me queda phi s al cuadrado. Me dice que simplemente es igual a una, lo pone, velocidad de reacción superficial entre una velocidad de difusión. O sea, cuando el módulo de Thiel es grande, la difusión interna suele limitar
la velocidad total de reacción cuando ese módulo de Thiel es pequeño, se pone la N, es pequeño, la reacción superficial suele limitar la velocidad. Parece que el que limita es el más lento, la resistencia más grande, ¿no? Entonces, cuando ese módulo de Thiel es grande, la difusión es la que limita, ¿no? Siempre buscaremos entonces que sea pequeño, ¿no? Para que quien limite, quien controle, sea la reacción superficial. Entonces, ahora lo que falta es resolver esa expresión, ¿no? Y como ven, pues, es es un poquito largo este proceso, ¿no? Para llegar a esta expresión. Básicamente estamos hablando de muchos fenómenos del transporte otra vez, ¿no? Entonces, para resolverla, pues vamos a dejarlo pendiente, vamos a dejarlo hasta acá. Y en otro video, pues vemos la, la solución de la ecuación y también tenemos que ver otro concepto que se llama factor efectivo.